Usted está en El Radar, en Blue Radio. Hoy estamos en El Radar analizando los resultados de las elecciones regionales, que ya fueron hace una semana y que marcan un nuevo mapa político en Colombia. Sin lugar a dudas, hay cambios importantes, se da la llegada de nuevas fuerzas políticas, otras son las mismas que han gobernado durante mucho tiempo en Colombia. De hecho, hay una cantidad muy importante de alcaldes y gobernadores que son repitentes y eso también hay que analizarlo. Hay que verlo en todo el contexto de lo que está ocurriendo en Colombia. El cambio que había anunciado el presidente Gustavo Petro un año después sufre un revés. Evidentemente es un mensaje lo ocurrido el domingo para el presidente de la República y para su gobierno y queremos analizarlo, queremos entender qué fue lo que pasó y además vamos a hablar también de otro asunto coyuntural como es la cada vez más cercana y preocupante crisis en el sector de la salud. Por eso he invitado hoy al radar al exministro Alejandro Gaviria para hablar de salud y para hablar de política. Doctor Gaviria, bienvenido al radar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y saludos a todos quienes nos ven y nos oyen a esta hora. Quiero comenzar a hablar por la situación de la reforma a la salud, de lo que está pasando hoy con las dificultades que hay para el abastecimiento de los medicamentos que están por fuera del plan básico, que tiene un momento sintomático con Cruz Verde y Sanitas, pero que tiene detrás una situación muy compleja por cuenta de los presupuestos máximos. Hay una cantidad de términos que hay aquí detrás, pero al final lo que está pasando es que no se están girando los recursos suficientes a las EPS para pagarles a los proveedores de medicamentos. ¿Cómo leemos qué es lo que está pasando hoy y cómo se enlaza eso que está ocurriendo con lo que se tramita en el Congreso en la reforma a la salud? Porque al final el gobierno del presidente Petro dice, al final, miren, y muestra como ejemplo de que se necesita la reforma un asunto casuístico, un asunto como el que está enfrentando hoy Sanitas con Cruz Verde. Ricardo, yo quisiera aprovechar como la oportunidad, yo sé que el tema para la gente es difícil, pero para clarificar un poco en qué consiste este problema. El sistema de salud de Colombia tiene en el cubrimiento, sobre todo de medicamentos, dos partes. Uno que es un plan básico, se llamaba Plan Obligatorio de Salud, hoy se llama el Plan de Beneficios. En ese plan básico hay algunos medicamentos, sobre todo son los medicamentos tradicionales, algunos para enfermedades crónicas, pero adicional a ese plan básico hay otra cobertura que se llama el no PBS, no el plan básico, son sobre todo algunos medicamentos de última generación, un medicamento oncológico, un medicamento para una enfermedad crónica que no ha tenido tiempo de recorrer ese camino para la inclusión. Esas dos partes del sistema de salud, esas dos coberturas funcionan de manera diferente. Una, el riesgo está en cabeza de la EPS y en la otra la responsabilidad es una responsabilidad directa del Estado. En este caso no podría decir del gobierno, hablando de manera más precisa de ADRES. Esa segunda parte es difícil de presupuestar y desde que yo era ministro de Salud hay un problema de desfinanciamiento más o menos estructural. Lo que pasa es que ahora esos problemas se han venido acumulando y hay tal vez dos problemas críticos. El primero, unas deudas del año 2022 que están entre 1 y 2 billones de pesos con todas las EPS. Y segundo, un temor que para los meses de noviembre y diciembre de este año el gobierno no tiene plata. La plata que el gobierno incluyó en la adición presupuestal se quedó corta y alcanzó hasta octubre. Si a eso le suma uno que algunas de las EPS dicen que para la primera parte lo que paga el gobierno por afiliados no alcanza y que además algunas de las EPS han concentrado el riesgo y que además hay una especie de represa de atenciones producto del COVID y demás, hay como una tormenta perfecta. Y si a esto le sumamos, Ricardo, una reforma a la salud que está generando un montón de incertidumbre, muchos agentes dicen el sistema se va a acabar en un año. Entonces, ese futuro incierto como que se actualiza y se vuelve presente. Y estamos ante una coyuntura muy complicada. Yo lo digo sin ningún ambaje, es la coyuntura más difícil que ha vivido el sistema de salud de Colombia desde que existe, desde el año 1993, en nuestros 30 años. Ante ese escenario, doctor Gaviria, ¿cuáles pueden ser las soluciones o cuál puede ser la alternativa? Porque usted nos hace el recuento de cada uno de los puntos que hacen que esta sea la tormenta perfecta. Y tenemos además caminando
en el Congreso una reforma a la salud que está en veremos porque no cuenta con las mayorías de los congresistas para salir adelante. ¿Cuál puede ser la salida en este momento? Ricardo, yo creo que la solución a este problema tiene que tener necesariamente dos partes. Una muy coyuntural. El gobierno tiene que encontrar algunos instrumentos, lo voy a llamar de liquidez, algunos recursos que tendría que inyectar este año. Cuando yo era ministro de Salud, yo recuerdo que los meses de noviembre y diciembre siempre eran difíciles. Si uno se sentaba con el ministro de Hacienda, nos sentábamos con los diferentes agentes, los hospitales jugaban un papel fundamental. Y teníamos en la ADRES una especie, lo llamábamos el Fogafín de la salud, o sea, como un fondo de garantías financieras que nos permitía algunas actuaciones coyunturales a final de año. Terminábamos el año y volvía a empezar un año difícil. Esa es la historia, Ricardo, de todos los sistemas de salud del mundo. Mucha gente me dice a mí, ¿usted por qué no solucionó este problema? Este problema no tiene una solución expedita. Ni va a haber un momento en que uno diga, ya tenemos tranquilidad financiera, el problema de la sostenibilidad está resuelto. Entonces, para volver sobre el hilo del argumento, se necesita algo este año. El año entrante, yo creo que vamos a tener probablemente el segundo tiempo de la discusión de la reforma a la salud. Y vamos a tener que dar un debate entre todos sobre si la reforma a la salud resuelve efectivamente este problema o no. La preocupación que yo tengo y que he expresado en otros escenarios, Ricardo, es que la reforma no resuelve este problema. Peor aún, que la reforma a la salud que está siendo discutida en el Congreso puede exacerbar el problema de sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y esa es una discusión compleja porque es una discusión sobre los límites también razonables que debe tener todos los sistemas de salud y cómo alineamos los incentivos de todos los agentes para no resolver, pero por lo menos que este problema sea un problema manejable. Esta coyuntura no me gusta, Ricardo, porque es un pico agudo muy complejo y un problema crónico que tiene una discusión en el Congreso sobre su solución, pero cuando muchas personas, la gran mayoría de los expertos en Colombia han levantado la mano y han dicho la reforma a la salud va incluso a empeorar los problemas de sostenibilidad, porque el control de costos que tenía la EPS ahora desaparece. Todos los incentivos de los agentes son para pasarle la cuenta a ADRES y ADRES se va a quedar sin presupuesto si la reforma pasa a mitad de año o en el mes de julio y agosto. Hay una historia vieja del sistema de salud que se hablaba del septiembre negro, porque en septiembre se acababan los presupuestos. Pero eso era en un mundo antes de 1993, cuando el derecho fundamental a la salud no hacía parte ni de la cultura, ni de la jurisprudencia, ni de las leyes de Colombia. La sociedad colombiana ya no acepta el septiembre negro y tenemos que pensar en soluciones de verdad. Doctor Gaviria, yo no quiero ser pesimista, no quiero llevar esto al peor escenario posible, pero en este momento, si llegara a presentarse una situación en la que no se llegaran a conseguir los recursos suficientes para terminar el año y estuviéramos todavía en esta coyuntura en la que se empiezan a presentar situaciones como la de Sanitas con Cruz Verde, podríamos tener un escenario, el peor por supuesto y no deseable, de que el sistema de salud llegara a colapsar antes de acabar este año sin esperar al año entrante y las discusiones en el Congreso, en el segundo tiempo en el Congreso de la República. Hay dos cosas que pueden pasar, Ricardo. La una tiene que ver con las decisiones del gobierno. O sea, no se consiguen más recursos. Como este problema financiero se está distribuyendo a todo lo largo de la cadena. El gobierno le debe a las EPS, la EPS le deben a los hospitales le deben a los proveedores, las EPS le deben a su vez a los gestores farmacéuticos. Que esas deudas comiencen a ser insostenibles para todos los agentes. Lo que pasó esta semana fue que Cruz Verde levanta la mano y dice, a mí ya me deben 400.000 millones de pesos. Y Sanitas levanta la mano a su vez y dice, a mí me deben lo mismo. No me han pagado lo del 2022, no me van a pagar lo de noviembre y diciembre. Que se empiecen a presentar problemas serios de atención y que el gobierno decida entonces, yo voy a intervenir a Sanitas. Y que eso genere una especie de efecto dominó donde los hospitales dicen, Sanitas la van a liquidar, está intervenida, yo le cierro las puertas. Entonces no solamente vamos a tener el tema de medicamentos, sino se da una crisis de confianza al interior del sistema que llega a una crisis de atención. Y las crisis de atención, que son crisis de confianza, se parecen mucho a las corridas bancarias. O sea, lo que pasa con Sanitas comienza a ser percibido por otros agentes como una crisis ya sistémica de muchos agentes y empiezan a cerrar las puertas. Y tenemos una situación muy difícil, que es la que yo traté de evitar todo el tiempo siendo ministro de Salud. Esa crisis sistémica en medio de un sistema con un déficit estructural siempre ha estado ahí.
como un fantasma. Y a mí me parece que el gobierno ha actuado de manera irresponsable. O sea, yo creo que no hay un sentido de urgencia, no hay un sentido de que estamos ante un escenario probablemente catastrófico. Yo tampoco quiero ser optimista, tampoco quiero decir que sea el escenario más probable, pero este es un problema que hay que tomarse en serio. Y el gobierno no se lo está tomando con la seriedad que amerita. Doctor Gaviria, le cambio el tema y hablamos de lo que inicialmente teníamos previsto y es de la política, de lo que pasó el domingo. ¿Cuál es su lectura de esos resultados electorales? Decimos, no hay mucha renovación, sí hay un mensaje al gobierno, regresan algunos caciques, regresan los clanes políticos. ¿Cómo se puede leer el resultado de las elecciones regionales en Colombia? Yo tengo como 2 o 3 lecturas, Ricardo. Hay una que me parece interesante, que remite a la última conversación que yo tuve con el presidente Gustavo Petro. Eso fue el 1 de marzo de este año. Yo ya había salido del Ministerio de Educación, ya me habían echado, para decirlo claramente, y el presidente Petro me invitó a almorzar. Y tuvimos una conversación y yo le dije algo al presidente en su momento que he recordado estos días y que él le prestó atención. Era una opinión no solamente mía, sino compartida. Yo le dije, presidente, usted tiene un riesgo y es perder las clases medias urbanas, perder a aquellos colombianos que sienten a su vez que tienen algo que perder. Y yo creo que el gobierno se está desconectando con las clases medias urbanas. Yo creo que lo que pasó en Bogotá tiene mucho que ver con eso, Ricardo. Lo que pasó en Medellín es mucho más local, coyuntural. Yo creo que es un efecto que tiene que ver con la opinión más o menos mayoritaria, casi absoluta, de que Daniel Quintero había hecho una muy mala alcaldía y Medellín tenía que volver a algo que recuperara por lo menos esa historia de cooperación entre sociedad civil, academia, sector privado y sector público, que era algo que sentía la sociedad allí, o casi todos los sectores de la sociedad que lo estaba perdiendo. Pero yo creo que una primera historia es esta historia. Las clases medias urbanas, que algunas de ellas votaron por el presidente Petro y veían que a la democracia colombiana en el mediano plazo están desilusionadas y no están viendo en el gobierno ni el cambio, ni tampoco están viendo que el gobierno esté dispuesto a cambiar para entregarle a la sociedad colombiana lo que está demandando actualmente, que también es estabilidad, orden. Eso de un lado. De otro lado, yo creí, Ricardo, y tal vez me equivoqué, que la elección del pacto histórico iba a ser como un punto de quiebre, no definitivo, pero sí iba a marcar otras historias políticas en el país, y vemos que no. El titular de las elecciones del domingo pues ha sido repetido. Los partidos tradicionales recuperaron un espacio que quizás nunca habíamos perdido. Y el año 2022 y lo que pasó entonces, un poco como 2021, la pandemia y demás, parece hoy un paréntesis. Parece hoy una historia política que no se ha perdido por completo, pero que fue menos significativa de lo que creímos entonces. No fue una historia de cambio absoluto ni de quiebre en la política colombiana. Cuando las interpretaciones que se hacen de la política tradicional se dice, aquí ganó el clientelismo, aquí ganaron los mismos de siempre. Hay algo de eso, pero yo creo que esa historia interpretada solamente así le resta algo de complejidad a este fenómeno. Y es que hay algunos liderazgos políticos regionales, mencionemos uno por cualquiera, que ha sido polémico, Jorge Rey en Cundinamarca, donde la gente percibe que hubo avance, hubo algunos logros sociales, hubo algo positivo. Yo no quisiera quitarle completamente la agencia a los votantes y decir, estos son simplemente prácticas corruptas, no. Yo creo que los colombianos estamos viendo que hay unas formas tradicionales que también llevaron un progreso social incompleto, parcial, con algunos cuestionamientos éticos o demás, pero que la gente, o mucha gente, percibe como positivo. Y eso yo creo que también es importante decirlo. Sí. ¿Cuál debe ser el camino que debe tomar el gobierno del presidente Petro ante lo que pasó el domingo? Ese análisis me parece bien interesante de que las clases medias urbanas empezaron a perder la confianza o la tranquilidad que tenían luego de haber elegido a la opción del pacto histórico al presidente Gustavo Petro.
y obviamente estamos aquí en un escenario que es difícil. De dientes para afuera, el presidente intenta no mostrarse derrotado porque tiene un público, una votación cautiva, una gente que lo sigue y que, por supuesto, no se vería muy bien representada en alguien que admite una derrota, sobre todo veniendo de unos sectores políticos tan combativos. Pero internamente, él, como poco, se entiende y lee la política. ¿Cuál debería ser el camino del presidente, entendiendo y conociendo al presidente? Pero aquí estamos en un escenario bien complejo porque lo ortodoxo pensaría o diría que debería buscar consensos, recomponer su gobierno, eventualmente dar inclusión política a sectores que hoy no están y buscar sacar adelante sus reformas. Pero teniendo en cuenta las dos cosas, el deber ser y conociendo al presidente Petro como usted lo conoce, ¿qué va a pasar? Hay como dos preguntas en una. ¿Qué es lo que debería Sí, hacer? ¿O qué es lo que no yo, pero algún consejero político sí, podría decir? Este es el camino quizás para recomponer algo y qué es lo que va a hacer. Pasemos a lo primero. Yo creo que lo razonable, lo pragmático sería recomponer un poco y tomarse una idea que fue el discurso predominante del presidente Petro en los meses de julio y agosto, el acuerdo nacional. Esto de volver a tener un gabinete un poco más plural, mandar un mensaje de apertura a otros espacios políticos, volver a tener una coalición en el Congreso de verdad, no basada simplemente en acuerdos uno a uno con los congresistas, sino en ciertos acuerdos programáticos, por ejemplo, sobre las reformas. Que el presidente diera un mensaje: me quiero sentar con los diferentes grupos políticos y sectores de la sociedad, voy a tener flexibilidad programática, entiendan que yo tengo un mandato también, pero voy a ser flexible por lo menos en el margen sobre eso. O sea, un presidente más abarcador que busca, no retóricamente, sino en la práctica, con hechos concretos, un acuerdo nacional. Ese sería el camino más razonable, el camino que yo creo que lo convertiría en un reformador más eficaz en los 2 años y medio que quedan de gobierno. Sería el camino, entre comillas, tampoco quiero exagerar en la grandilocuencia de los términos, del estadista. Sin embargo, ese no va a ser el camino que va a tomar el presidente. Y yo creo que ya tenemos suficientes indicios de que no va a ser así. Yo creo que todos, Ricardo, hemos leído, y es difícil leer un poco las opiniones del presidente, cuando el presidente da el discurso el domingo en la noche, que fue un discurso tranquilo, institucional, de respeto a las autoridades electorales y de celebración de la democracia colombiana, a pesar de sus errores. Yo alcancé a pensar que iba a haber un cambio, pero las opiniones que han venido después me llevan a ser escéptico, casi completamente escéptico. ¿Por qué? Y en esto voy a ser quizás más duro de lo que me gusta hacer. Cuando el presidente decide, por ejemplo, darle un retweet, esto es amplificar en las redes sociales una denuncia sin ningún sustento de un E14 aparentemente manipulado. Esto es cuando él decide poner en cuestión las autoridades electorales de nuestra democracia, cuando en 4 o 5 lugares de Colombia están quemando las registradurías. Yo no veo allí una figura institucional dispuesta a buscar consensos, sino una figura que está en lo mismo, en la pugnacidad, en el cuestionamiento de las instituciones democráticas, casi como una estrategia política. Esto es poniendo la política por encima de lo institucional. Y su defensa del supuesto triunfo del pacto histórico que ha hecho por redes sociales, en particular por X, la red antes conocida como Twitter, me parece que no es de la altura de un presidente. Podría ser un analista político cualquiera, con legitimidad, con lo que fuera. Pero yo no he visto en esta semana, en su agenda, en sus pronunciamientos, en la forma como ha encarado esto, que es una derrota política, no me queda ninguna duda, la figura de un político pragmático que lee el país y que quiere llegar a acuerdos y que quiere ser un reformista eficaz. Porque si yo fuera un congresista en este momento también estaría preocupado. Y estaría diciendo si vale la pena ser un socio en buen sentido, en un sentido político, programático del gobierno, cuando la actitud del presidente Petro parece ser simplemente insistir o reiterar esta pugnacidad, esta crispación
Y yo siempre he tenido en mente una especie de ecuación, esta crispación, esta pugnacidad, esta polarización, está llevando a la ineficacia. Yo veo a un gobierno también sin agenda para estos 2 años y medio que faltan. Doctor Gaviria, hace unos días usted respondió en X justamente a una persona acerca del año de culminación del gobierno, 2026. Y palabras más, palabras menos, recuerdo que usted le decía a esa persona, o se va o lo sacamos. ¿Usted cree, tiene algún indicio o cree que en la mente del presidente Petro existe alguna posibilidad de querer mantenerse en el poder más allá del 7 de agosto del 26? No, yo no creo que pueda, Ricardo. Incluso la respuesta que después fue sacada de contexto. Esto parece una disculpa, pero así fue. Alguien me decía, él se va a quedar, y yo decía, no se va a quedar. Si yo hubiera tenido alguna duda en su momento, jamás habría entrado al gobierno. Y en el 2026 yo dije, primero se tiene que ir porque eso es lo que dice nuestra Constitución y nuestras instituciones. Y después dije, se va y lo sacaron. Lo que quise decir en su momento es la sociedad civil no va a aceptar en Colombia una ruptura democrática. Y no lo vamos a aceptar porque yo hago parte de la sociedad civil y así lo siento y así creo que es. Lo que sí puede pasar, Ricardo, y que va a ser más complejo, y ya esta es una lectura de lo que falta, y son no rupturas institucionales, pero sí conflictos institucionales. Yo estoy viendo, por ejemplo, que a través de las diferentes superintendencias, el gobierno está intentando una serie de medidas que le garantizarían hacer lo que quiere hacer sin pasar por el Congreso, en servicios públicos y podría ser en salud, por ejemplo. Y esas tensiones institucionales sí se van a generar y otras probablemente que no alcanzamos a prever. Esto es, no creo que vamos a tener 2 años de tranquilidad institucional, no plenamente. La lectura que hace de lo que era el cambio, doctor Gaviria, de lo que en algún momento usted dijo, mire, esta debería ser una suerte de explosión controlada. Tal vez en una entrevista con The Economist, si no estoy mal, Financial Times, uno de los grandes diarios financieros del mundo. De eso que queda, porque al final decía usted, mire, aquí evidentemente hay un inconformismo y es altamente probable que ese conformismo subsista, esté allí subyacente y no lo veamos, pero también ese inconformismo, esa gente inconforme votó el domingo, o una parte de esa gente votó el domingo. La explosión controlada que pretendía hacerse con Petro, es decir, llegando a una figura de fuera de la política tradicional, una persona que representaba en teoría a los pobres, una persona que pretendía hacer cambios que hasta ahora no los ha hecho, ¿hacia dónde puede llevar a la sociedad? Al final es lo que me parece más interesante de analizar. Colombia tuvo unos episodios particularmente complejos en el gobierno de Iván Duque, explosiones sociales distintas, reformas tributarias, una pandemia, muchas cosas. Hoy, ¿cómo cree usted que ve la sociedad lo que está pasando con el gobierno Petro? Yo quiero decir 3 cosas al respecto, Ricardo. Y me parece muy interesante la forma como plantea la pregunta. Me dice, ¿qué queda de esa idea de la explosión controlada? Y yo creo que quedan cosas positivas en todo caso. La primera, que yo creo que el establecimiento colombiano, autocomplaciente, que había perdido de vista la precariedad de nuestro progreso social en las 2 primeras décadas del siglo XXI, necesitaba un sacudón. Y yo creo que eso es bueno desde una perspectiva de mediano plazo para nuestra democracia. Queda también de esa idea de la expresión controlada un tema que el presidente Petro, así lo tenemos que aceptar como demócratas. Cuando yo hablo de que está perdiendo las clases medias urbanas, creo que es verdad. Pero él para mucha gente, pensemos en el suroccidente colombiano, sigue siendo una persona que representa el cambio y que logra por lo menos articular esas frustraciones y que políticamente sigue siendo una figura que genera esperanza y que la idea de cambio sigue viva. O sea, que no han dicho, no, este gobierno ya no hizo el cambio. Esa esperanza sigue en mucha gente. Es difícil leer esa geografía. No me gusta hablar de periferia ni de territorios, pero quiero hablar, por ejemplo, del suroccidente, que ha sido un caso que el mismo presidente ha puesto de presente. Esa es una primera idea. La segunda, Ricardo, yo creo que el presidente para ciertos sectores de izquierda sigue siendo importante porque hay una voz en sus pronunciamientos internacionales, por ejemplo, que se vuelve vocero de lo que ellos piensan.
Pensemos en el conflicto entre Palestina e Israel, que para muchos sectores de izquierda es importante. El presidente es un portavoz de esa visión del mundo y eso para algunos jóvenes es importante. Entonces, algo queda de esa idea. Sin embargo, yo quisiera plantear ese contraste entre pasa el tiempo y para muchos de estos sectores lo que va a ofrecer el gobierno son más consuelos retóricos, palabras. Y si el cambio no comienza a verse, va a haber frustración, va a haber ilusiones que hay que disculpar, va a haber problemas, el control territorial, por ejemplo, una crisis de salud en ciernes, desaceleración de la economía. Y eso puede llevar a la sociedad colombiana a un cambio político. La gran pregunta, y que creo que estaba implícita en tu pregunta, Ricardo, es, bueno, ¿se va a mover Colombia hacia una opción muy distinta? No lo llamemos de extrema derecha, pero sí de un tipo de esta derecha populista también, como la que tenemos en algunos países de América Latina y la que va a disputar las elecciones en Argentina en unas semanas. Yo sigo pensando que lo más probable es que no, y que quizás lo que vamos a tener es un equilibrio y que esa cosa difusa que genera todas las pasiones del mundo, porque no hay una idea que genere en redes sociales más pasiones que la del centro político. O sea, el centro político aparentemente tan calmado cuando uno... Yo hice un tweet o un mensaje en X que decía esta elección del domingo en Bogotá y en algunas ciudades fue un triunfo del centro político. Generó más polémica que cualquier cosa. O sea, nada genera más calor que los tibios en el debate. Pero yo creo que ese centro político, que en el fondo en Colombia el centro político son dos cosas. Uno, alguna de esta política tradicional. Y lo segundo, esa visión que se asocia con Sergio Fajardo, con Claudia López. Yo creo que ahí en esa intersección, en algo de esa intersección, puede estar la opción política más viable para el año 2026. ¿Usted se incluiría en ese centro político para intentar algún tipo de aspiración en el 26 o lo dice más Yo me bien desde incluyo la barrera? ideológicamente allí. Lanzarme como candidato tan prematuramente, no creo que valga la pena, Ricardo. Eso es ciencia ficción todavía. Falta mucho tiempo, pero se empezó a acabar a su vez el periodo de Gustavo Petro, así que también empieza a hablarse mucho de Pasa rápido. precandidatos. El tiempo va muy rápido y empieza a hablarse ya de precandidaturas y de correrías y en fin, sobre todo además cuando hay un gobierno que acelera estos procesos, al menos por lo menos de lo que estamos viendo. Y es que no pareciera estar cumpliendo la agenda de cambios que prometió y eso hace que los colombianos empiecen a mirar más allá y empiecen a pensar de qué va a pasar en el año 2026. Doctor Alejandro Gaviria, muchísimas gracias. ¿Quiénes van a ser claves para el 2026? ¿Quiénes? Perdón por interrumpir. ¿Quiénes van a ser claves? Yo creo que los gobernadores, algunos de los alcaldes de las ciudades principales van a ser actores políticos claves y van a tener mucho que ver en el desarrollo y la trayectoria ideológica política de nuestro país en los próximos años. Ellos van a ser actores muy importantes. Más que el Congreso, al que yo veo... Al Congreso al que yo veo, a pesar de que ha tenido algún protagonismo y hay algunos congresistas que se han destacado, yo veo al Congreso un poquito alejado de los debates principales y tengo cierta, no sé, como inquietud democrática, que por ejemplo un partido tan importante como el Partido Liberal, en la reforma a la salud, yo no he visto un representante a la Cámara en un programa de opinión como este o cualquiera, dando una opinión, para bien o para mal, un sí o un no. O sea, como ese debate no se está dando en el Congreso como se debería dar en una democracia seria. Si hay un momento en el que debería darse un debate a fondo de los temas, es este, porque se están discutiendo reformas profundas, reformas controvertidas y deberían sentarse posiciones y de eso hasta ahora, tiene usted razón, se ha visto poco. Doctor Alejandro Gaviria. Sí, cuatro o cinco congresistas. Se ha visto muy poco. No muchos, la verdad. Y viene seguramente algo de lo que hablaremos más adelante y usted lo plantea muy bien, y es la incidencia de los nuevos alcaldes y gobernadores en la agenda del país y cómo van a marcar una senda hacia lo que van a ser los temas que marquen la campaña del 2026. Estamos a poco menos de 2 años de ese momento. Doctor Gaviria, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el radar. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Ricardo, por la invitación. Abrazo de nuevo. Usted está en el radar en Blue Radio.